El sonido del cierre fue lo primero que escuché. Un zumbido lento y rasposo, cortante contra el silencio de la mañana. Acababa de regresar de sacar la basura, descalza y aún en bata, con el café intacto en la encimera. Cuando entré al dormitorio, ahí estaba él, Arturo, encorvado sobre la cama, metiendo camisas en su vieja maleta Samsonite, como si se preparara para un viaje de trabajo de fin de semana. No había ninguna maleta ahí 10 minutos antes. Cuando salí de la habitación, no levantó la vista, no se detuvo, solo seguía doblando, enrollando, apretando cosas como si la casa estuviera en llamas y eso fuera lo único importante. Me quedé en la puerta, con la mano aún en el pomo. ¿Qué estás haciendo? No respondió de inmediato, solo tomó otra percha del closet, arrancó la camisa y la lanzó dentro. Volví a decir su nombre. Esta vez me lanzó una mirada rápida, como si estuviera interrumpiendo algo molesto. Luego lo dijo. Lo que debía haber hecho hace años. Eso fue todo. Sin disculpas, sin discusión, sin una explicación extensa sobre buscarse a sí mismo. Una crisis de mediana edad o necesitar algo diferente. Solo esa frase, plana y definitiva. Di un paso adelante. ¿Te vas? Cerró la maleta de un tirón y finalmente se giró hacia mí. No había nada en su expresión, ni culpa, ni tristeza, ni siquiera tensión. Solo una fría y silenciosa indiferencia. Necesito aire, dijo. Aire. Solté una risa, aunque sonó más como un ahogo. ¿Necesitas aire, Arturo? ¿Qué demonios significa eso? No puedo seguir con esto. Levantó la maleta, como si esa frase fuera toda la explicación que me debía. ¿Seguir con qué? Estar casado, ser padre. Me puse frente a él, bloqueando la puerta. No puedes simplemente salir sin decir nada. Flor está arriba. Te preparó café. Miró más allá de mí, a la pared, a la nada. Dejé un mensaje de voz. Estás en nuestra casa, Arturo. No dejas un mensaje de voz para terminar un matrimonio. Suspiró como si yo estuviera siendo irracional. No hagas esto más difícil de lo necesario. ¿Y tú crees que puedes decidir qué tan difícil es esto? Se encogió de hombros. Ese maldito encogimiento, el mismo que ponía cuando olvidaba aniversarios, cuando no fue a las finales de debate de Flor, cuando llegaba tarde y no se molestaba en explicar por qué. Miré su maleta, las camisas polo dobladas, los tenis para correr. Había empacado como si se fuera de vacaciones, ordenadamente, despreocupadamente, como si nada de esto importara. Me hice a un lado. Pasó junto a mí sin tocarme, sin mirarme de nuevo, por el pasillo. Pasando la foto enmarcada de nuestro 25º aniversario en Playa del Carmen, lo seguí en silencio. Descalza sobre el azulejo frío, con el sol de la mañana ahora demasiado brillante, abrió la puerta principal. Se detuvo un segundo. Dije su nombre una vez más. No se detuvo. La puerta se cerró tras él con un clic suave. Y así, después de 32 años, mi esposo se había ido. El café aún estaba tibio en la encimera. Me senté en la mesa, mirando las vetas de la madera, intentando recordar qué se suponía que debía hacer ahora. En algún lugar arriba, la alarma de Flor sonó, el familiar y alegre timbre de un recordatorio telefónico. Resonó por las escaleras como si perteneciera a la vida de alguien más. Me levanté, lentamente. Caminé al closet del pasillo y saqué la carpeta etiquetada Fondo Europa. Flor. La abrí. El sobredentro estaba vacío. Abrí mi laptop con manos que no dejaban de temblar. El sonido familiar del inicio se sintió absurdo, como si el mundo siguiera como si nada, como si Arturo no acabara de salir por la puerta con una maleta y un encogimiento de hombros. Tecleé la contraseña. Luego me detuve. No había revisado las cuentas en semanas, tal vez más. Arturo manejaba la mayoría de las facturas después de que me jubilara. Dijo que era más fácil así. No discutí. A él le gustaba el control. A mí me gustaba no tener que pensar en hojas de cálculo nunca más.
La pantalla cargó lentamente. Mi estómago se revolvió antes de que siquiera viera los números. Cuenta corriente 2.500 pesos. Ahorros 0 pesos. Miré la pantalla sin parpadear, esperando que se corrigiera sola. Actualicé la página. Nada cambió. Hice clic en el historial de transacciones y desplacé. Con el corazón acelerado. Hace 5 días, una gran transferencia a una cuenta externa que no reconocí. Luego 3 más en los siguientes 2 días. Silenciosas, metódicas. Abrí el fondo para Europa. Ese debía estar separado, protegido, intocable. Flor y yo comenzamos ese fondo cuando ella tenía 12 años. Después de que llegó de una asamblea escolar hablando de Oxford y programas de intercambio, le dije que los sueños necesitaban cuentas de ahorro. Ella lo tomó en serio. Cada beca que ganaba, cada trabajo de medio tiempo dando tutorías, la mitad iba a esa cuenta. Nos tomó 5 años construirlo. 650,000 pesos. Suficiente para matrícula, vivienda, incluso boletos de avión. Saldo 0 pesos. No me di cuenta de que estaba susurrando hasta que escuché mi voz. No, 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 no. Actualicé la página otra vez. Intenté cerrar sesión, volver a entrar. Revisé las configuraciones de seguridad. Llamé al banco. Tropecé con el menú telefónico hasta que una mujer con voz ensayada confirmó lo que ya sabía. Todas las transferencias habían sido autorizadas desde un dispositivo vinculado. Todas las contraseñas eran correctas. Todas las cuentas habían sido fusionadas legalmente hace 2 meses a petición de mi esposo. Porque estaba simplificando las finanzas familiares. Tenía acceso total, sin restricciones. Nada podía deshacerse. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarla hoy? Señora, colgué sin responder. El silencio me envolvió. Me quedé mirando la pantalla, intentando calcular cuánto tiempo podríamos sobrevivir con 2.500 pesos. Escuché crujir las escaleras. Flor entró a la cocina, con el cabello aún húmedo de la ducha, mochila al hombro. Me miró a la cara y no preguntó nada de inmediato. ¿Lo tomó? Preguntó finalmente. No pude hablar, solo asentí. Ella bajó la mirada un momento. Luego alcanzó su tazón de cereal en el escurridor. Lo enjuagó, lo secó y lo volvió a guardar en el gabinete. Sus movimientos eran precisos, practicados. Luego se giró hacia mí. «Está bien, mamá», dijo, ajustando la correa de su mochila. «Ya lo resolví». Me besó la mejilla y salió por la puerta como si fuera cualquier otra mañana. Me quedé en el silencio mucho tiempo, antes de darme cuenta de que no le había preguntado qué quiso decir. Me quedé en la cocina mucho después de que Flor se fue a la escuela, mirando la pantalla de inicio como si pudiera ofrecerme una explicación si esperaba lo suficiente. «Ya lo resolví», lo dijo con tanta naturalidad, como si hablara de lavar los platos o reprogramar una cita con el dentista. No como si su futuro entero hubiera sido robado por el hombre al que solía llamar papá. Me dije que era bravuconería adolescente, una actuación. Flor siempre había sido serena, pero no era invencible. Tal vez esta era su forma de lidiar, fingir que estaba bien para que yo no me derrumbara más de lo que ya estaba. Aún así, las palabras se quedaron conmigo. Ya lo resolví. Intenté seguir con la rutina. Lavé las tazas, ordené los papeles que había desperdigado en pánico. Pero todo se sentía extrañamente distante, como si estuviera caminando por una copia de mi propia vida. Cada vez que intentaba sentarme, mi mente regresaba a las mismas 2 preguntas. ¿Cómo pudo Arturo hacer esto? ¿Y qué quiso decir Flor? Por la tarde, decidí distraerme. Subí a su habitación para dejar una canasta de ropa limpia al pie de su cama. La puerta estaba cerrada con llave. Eso nunca había sido una regla en nuestra casa. Siempre la dejaba entreabierta, incluso cuando estudiaba, pero ahora estaba cerrada, y con llave. Toqué una vez, suavemente. No hubo respuesta. Una parte de mí quería tocar de nuevo, más fuerte, exigirle que abriera, recordarle que esta seguía siendo mi casa, que yo seguía siendo su madre. Pero otra parte más silenciosa,
Más insegura, solo retrocedió. En cambio, fui al estudio y me senté en el sofá donde Arturo solía quedarse dormido con el televisor encendido. Los cojines aún conservaban su forma. Encendí la tele y miré a través de ella. Cuando Flor llegó a casa cerca de las 5, fue directo a la cocina. Abrió el refrigerador y se sirvió un vaso de agua. No parecía sorprendida de verme. ¿Comiste hoy?, preguntó. Con tono práctico. Tuve una tostada. Mentí. Asintió. Deberías comer algo. Abrí la boca para preguntarle qué quiso decir antes, pero me interrumpió. Sé que parece grave, dijo. Pero te prometo que las cosas no están fuera de control. No del todo. Flor, dije con cuidado. Dijiste que lo resolviste. ¿Qué significa eso exactamente? Se encogió de hombros. No de forma despectiva, sino como alguien que decide cuánto de la verdad compartir. Significa que sabía que algo no estaba bien. Y empecé a prestar atención. Eso fue todo lo que me dio. Luego tomó su vaso de agua y caminó hacia las escaleras. Tienes 17 años, le grité. Se detuvo. Giró ligeramente. Lo sé. Subió a su cuarto y cerró la puerta tras ella. Esta vez, no puso el seguro. Me quedé en el silencio creciente, dándome cuenta de que no tenía idea de qué había hecho mi hija o qué seguía haciendo. Fui a la iglesia ese domingo. El mismo banco, la misma sonrisa. La hermana Graciela preguntó dónde estaba Arturo. De viaje por trabajo, dije, doblando el boletín cuidadosamente en mi bolsa. Mi voz no tembló. Años de dar clases me habían entrenado en el control. Podías estar frente a 30 adolescentes, con el corazón roto, y aún así repartir exámenes con mano firme. Usé esa misma habilidad ahora para responder preguntas educadas y asentir durante el sermón. Después, alguien me entregó un tupper con flan de cajeta. Para Flor, dijeron. Les agradecí. No estaba segura de recordar su nombre después. De vuelta en casa, puse el flan en la encimera y lo olvidé hasta 3 días después, sin abrir. La casa se sentía más fría de lo normal, aunque no había tocado el termostato. El lunes, me paré frente al fregadero y miré una cuchara durante 10 minutos antes de darme cuenta de que ya no la sostenía. El martes, preparé una tostada para Flor y la dejé en un plato junto a su té, olvidando que nunca tomaba té en las mañanas de escuela. Cuando fui a limpiar, vi que se la había comido de todos modos. Siempre hacía eso, absorber mis errores en silencio. Doblé ropa en silencio. La pila nunca parecía reducirse. Los calcetines salían desparejados. Las camisas arrugadas en los lugares equivocados. No lo corregí. Solo seguí doblando, fingiendo que esto era normal, que mi cuerpo no dolía de maneras nuevas y extrañas. Sonó el teléfono. Lo dejé ir al buzón de voz. El miércoles, intenté llamar al abogado que Arturo y yo usamos cuando refinanciamos la casa. La línea estaba desconectada. Cuando revisé el sitio web del despacho, su nombre no estaba listado. Me quedé mirando la pantalla, recordando cómo Arturo insistió en que no necesitábamos una consulta completa. Sé manejar el papeleo, dijo. Asentí y confié en él. Sonó el timbre. Era nuestra vecina, Teresa. Sonrió. Me entregó un guisado. Solo algo para ayudarte a pasar la semana, dijo. Le agradecí y fingí no notar cómo miró más allá de mí, al recibidor. Buscando señales. La gente sabe cuando algo está roto, solo que no lo dicen en voz alta. Esa noche, Flor bajó a cenar. Se sentó frente a mí, con postura recta, el cabello recogido como siempre. No comentó sobre el arroz quemado ni la ensalada ausente. Solo sirvió comida en su plato y comió en silencio. Puedo llamar a la tía Lorena, dije, observándola. Tal vez conozca a alguien con quien podamos hablar. Un abogado, quizás. Flor levantó la vista. No necesitamos a la tía Lorena. Todavía no. Su seguridad debería haberme consolado. No lo hizo. Tienes 17 años, dije de nuevo. Más bajo esta vez. No deberías ser tú quien nos sostenga. No lo soy, dijo.
Nos estamos sosteniendo mutuamente. Después de la cena, cargó el lavavajillas, enjuagó la olla quemada sin decir palabra y desapareció escaleras arriba. Escuché la puerta cerrarse suavemente tras ella. Sin seguro, solo cerrada. Más tarde, encontré una nota pegada al refrigerador. La cena estuvo bien. No te preocupes por el arroz. La letra era pulcra, sin sarcasmo, sin signos de exclamación, solo una observación simple, una declaración de hechos. Como todo lo que me daba, me fui a la cama temprano esa noche, cubriéndome la cabeza con las sábanas aunque aún había luz afuera. Me quedé despierta horas, escuchando. En algún lugar del pasillo, escuché el suave tecleo de teclas comenzar de nuevo. La primera vez que lo escuché, pensé que era el viento sacudiendo una canaleta suelta, pero volvió la noche siguiente, y la siguiente un golpeteo suave y constante que flotaba por el pasillo como un metrónomo, tecleando. La habitación de Flor estaba frente al closet de ropa blanca del piso de arriba. Su puerta siempre estaba cerrada ahora, aunque nunca con llave desde esa primera semana. Aún así, dudaba cada vez que pasaba por ahí, insegura de si era bienvenida a tocar, o mejor fingir que no notaba nada. El tecleo comenzaba la mayoría de las noches justo después de las 10. Me acostaba con las sábanas hasta la barbilla, escuchando mientras continuaba por horas. Nunca frenético, nunca apresurado, solo calmado y deliberado, como alguien armando piezas. Me dije que era tarea escolar, tal vez ensayos para la universidad, tal vez escribía un diario. Flor siempre había sido noctámbula, siempre organizada. Esto no estaba del todo fuera de lo normal, pero había algo en el ritmo demasiado consistente, demasiado enfocado. No era la forma en que una adolescente procrastina o navega por redes sociales, era intencional. Una noche no pude dormir. Caminé descalza por el pasillo y me detuve frente a su puerta. El sonido era más claro desde ahí, una pausa. Luego más tecleo, un clic suave del ratón. Luego silencio. Luego más golpeteos. Levanté la mano para tocar, pero no lo hice. Me quedé ahí, con la mano flotando en el aire como tonta. Antes de retroceder finalmente, me sentí como una invitada en mi propio pasillo. A la mañana siguiente, ella ya estaba abajo antes que yo, vestida, con el cabello recogido, comiendo yogur en la encimera de la cocina como si fuera cualquier otro día. «¿Dormiste hasta tarde?», dijo sin levantar la vista. No dormí bien. No preguntó por qué. El sábado, pasé por su habitación a media tarde mientras aspiraba y vi que la puerta estaba ligeramente entreabierta. Solo lo suficiente para ver dentro. Su cama estaba hecha. La silla del escritorio guardada. Una laptop cerrada en el centro del escritorio. Nada más a su alrededor. Sin desorden, sin caos. Todo demasiado perfecto. Más tarde esa noche, cuando salió a caminar, entré a su cuarto. No estoy orgullosa de ello, pero necesitaba respirar dentro del mundo que ella había cerrado. Sus paredes estaban casi vacías ahora sin pósters. Solo una foto de nosotras dos en Puerto Vallarta de un viaje hace 5 años. Aún Pinet al corcho. Miré la estantería, casi todos libros de texto y 2 volúmenes sobre redes de computadoras y cifrado. Un cuaderno de espiral estaba en la mesita de noche. Lo abrí, en blanco. Su laptop estaba apagada. Presioné la barra espaciadora. Parpadeó. Luego pidió una contraseña. Retrocedí. No intenté adivinar. No toqué nada más. Salí de la habitación y me aseguré de que la puerta quedara exactamente como la encontré. Esa noche, me senté en el borde de mi cama con las luces apagadas. A las 10:14, el tecleo comenzó de nuevo. Una parte de mí quería ir por el pasillo, abrir la puerta y preguntar directamente «¿Qué estás haciendo?». Pero no lo hice, porque la verdad era que no estaba segura de querer saber la respuesta. En cambio, me recosté. Cerré los ojos y me dije que solo estaba terminando tareas, solo intentando adelantarse,
solo lidiando a su manera. Pero esa noche, cuando finalmente me quedé dormida, soñé con números, filas de ellos, corriendo por una pantalla que no podía detener. Cada uno llevándose algo. No estaba espiando. No intencionalmente. Flor se había ido temprano a la escuela para una reunión del consejo estudiantil. Y yo estaba en su cuarto quitando las sábanas para lavarlas. Solo algo para llenar el tiempo, para sentirme útil. El silencio en la casa comenzaba a sentirse como una segunda piel. Y necesitaba algo, cualquier cosa, para recordarme que las rutinas normales aún existían. Su cajón del tocador estaba ligeramente abierto, solo lo suficiente para que una esquina de algo brillante asomara bajo una camiseta doblada. Tiré suavemente, pensando que tal vez era un brazalete o un clip para el cabello, pero lo que salió fue una pequeña memoria USB plateada. Me quedé helada. Era simple, sin etiqueta, sin llavero, sin decoración, solo un rectángulo pulido que se sentía mucho más pesado de lo que debería en mi mano. Me quedé ahí mucho tiempo, solo sosteniéndola. Entonces escuché la puerta principal. No se suponía que estuviera en casa todavía. Dejé la memoria en el tocador y me giré justo cuando Flor entró a la habitación. Se detuvo en la puerta. Sus ojos pasaron de la memoria a mi mano aún cerca del cajón. No gritó. Ni siquiera frunció el ceño. Está encriptada, dijo, como si eso lo explicara todo. No dije nada. Ella entró. Tomó la memoria y la guardó en el bolsillo interior de su mochila. ¿Necesitabas algo?, preguntó, con voz calma. Solo iba a lavar tus sábanas. Asintió. Luego colgó su mochila al hombro. No necesitas preocuparte por eso. Ya puse una carga abajo. La seguí por las escaleras en silencio. Insegura de si acababa de romper algo entre nosotras o si ya estaba roto desde antes. Se sirvió un vaso de agua en la cocina mientras yo me paraba en el borde de la encimera, observándola moverse. Todo lo que hacía ahora era preciso, metódico, medido, como si estuviera conservando energía para algo más grande. Flor, dije en voz baja, ¿qué hay en esa memoria? No respondió de inmediato. Tomó un sorbo de agua. Dejó el vaso y se giró hacia mí. Nada peligroso, dijo. Solo cosas que no quiero perder. ¿Tiene que ver con tu padre? Sus ojos se entrecerraron ligeramente. Luego se suavizaron. Tiene que ver con proteger lo que queda. Me sentí como si estuviera al borde de algo que no podía nombrar del todo. Desearía que hablaras conmigo, dije, tratando de mantener la voz firme. Hablar de verdad. Lo hago, respondió. Solo no de todo. Luego tomó su vaso de nuevo. Dio otro sorbo lento y lo llevó al fregadero. La vi enjuagarlo, secarlo y devolverlo al gabinete. Nunca cerraba puertas de golpe. Nunca alzaba la voz. Y aún así, todo lo que hacía ahora se sentía más fuerte que las palabras. Esa tarde, después de que volvió a subir, me senté sola en la sala. El lavavajillas zumbaba detrás de mí. Afuera, el sol comenzaba a deslizarse detrás del tejado del vecino. Pensé en la memoria USB, lo fácil que había encajado en mi mano, lo imposible que se sentía ahora, cuando los suaves clics comenzaron de nuevo por el pasillo. Ni siquiera me molesté en fingir que dormía. En cambio, encendí la lámpara a mi lado y caminé a la cocina. Abrí el cajón donde guardábamos las carpetas de impuestos y registros bancarios. Buscando algo, cualquier cosa que aún fuera mío, fui al estudio a buscar un cuaderno viejo. No estaba buscando respuestas, no conscientemente, solo intentaba encontrar algo que me anclara, que diera a mis manos una razón para seguir moviéndose. Pero abrí el segundo cajón del escritorio y encontré un montón de papeles escondidos bajo el planificador del año pasado. La página superior era limpia, nítida, impresa recientemente, sin marcas, solo tinta negra sobre papel blanco. El asunto decía recronograma de consolidación de activos. Los remitentes eran familiares solo en partes. El correo de Arturo seguía siendo el que usábamos para confirmaciones de vacaciones familiares y recibos de Amazon.
Pero el otro es Whitaker Praxis Financial Group.com, no era un nombre que reconociera. Aún así, el tono era inconfundible. Profesional, sí, pero con algo más frío debajo. Estratégico. Si podemos liquidar las cuentas restantes para el viernes, puedo finalizar el papeleo de Cancún la próxima semana. Su nombre sigue en los activos conjuntos. Así que cuanto menos atención llamemos, mejor. Tenía razón, ella no revisa los saldos. No había un te extraño, ni un no puedo esperar para empezar nuestra vida. Solo logística. Logística muerta y estéril sobre el dinero. Sobre mí. Pasé a la siguiente página. Otra respuesta. No te pongas sentimental. Esto es solo limpieza. Ella es demasiado lenta para notar algo faltante hasta que ya está hecho. Deja de preocuparte y mantente en el plan. Yo me encargo del lado de la firma. La firma Sofía Whitaker. Contadora pública. Golpeó más fuerte de lo que esperaba, no el contenido. Ni siquiera el robo, solo lo completamente invisible que me había vuelto en sus mentes. Ni siquiera valía un nombre. Solo ella. Un obstáculo. Una variable que manejar. Me quedé ahí sosteniendo el correo, insegura de si sentarme, llorar o gritar. La voz de Flor vino desde atrás. No debías encontrar eso todavía. Me giré, sobresaltada. Estaba en la puerta, con el rostro indescifrable. ¿Tú imprimiste esto?, pregunté. Asintió lentamente. He estado rastreando sus comunicaciones por un tiempo. La miré. Las palabras no encajaban del todo. ¿Cómo es descuidado? Mismas contraseñas, mismos patrones. Olvidó que solía ayudarlo a configurar sus teléfonos nuevos. ¿Hackeaste sus cuentas? No dijo con claridad. Observé, accedí, documenté. No alteré nada. No había triunfo en su voz, ni vergüenza, solo una precisión calma, como si hubiera pasado semanas convirtiendo el dolor en algo útil. Flor, esto no es tu trabajo. Entró. Tomó el papel suavemente de mi mano y lo deslizó de vuelta en la carpeta. Lo sé, pero alguien tenía que notar. Tú estabas intentando tanto no desmoronarte. No quería que te preocuparas. He estado preocupada por meses. Me senté. De repente demasiado pesada para mis propias piernas. ¿Desde cuándo sabes de ella? Desde marzo. Eso fue hace 3 meses. 3 meses de escuela. Clases de piano. Cenas. Paseos de fin de semana. 3 meses en los que cargó esto en silencio mientras yo vagaba en una niebla. ¿Por qué no me lo dijiste? Necesitaba estar segura, y no sabía qué tan profundo era. ¿Y ahora? Me miró directamente. Ahora lo sé. El aire entre nosotras cambió. Ya no era solo mi hija. Era algo más afilado, más deliberado, no duro, exactamente, pero pulido. Necesito que me prometas algo, dije. Flor se sentó en el reposabrazos junto a mí. No avances más sin mí. Si has encontrado algo más, si hay más, dímelo. Asintió una vez. Está bien. Pero vi la vacilación en sus ojos. No engaño, no desafío. Algo más cercano a la protección, como si no estuviera segura de cuánto podía soportar yo. Se puso de pie y caminó de vuelta al pasillo. Miré la carpeta en el escritorio. Parecía tan ordinaria ahí, solo papel y tinta, pero todo había cambiado. Arriba, la puerta de su cuarto se cerró, sin seguro, solo cerrada. A la mañana siguiente, encontré a Flor en la cocina con su laptop abierta. Una taza de té junto a ella y una hoja de cálculo en la pantalla que no parecía tarea escolar. No se inmutó cuando me senté frente a ella. Solo levantó la vista y dijo: ¿Quieres verlo? Asentí. Giró la laptop ligeramente para que pudiera ver la pantalla. Había filas de fechas, cantidades y notas organizadas, codificadas por colores, con enlaces a capturas de pantalla correspondientes. Algunas entradas tenían nombres de cuentas que reconocía. Otras eran nuevas para mí. Reutiliza todo, dijo. Contraseñas, preguntas de recuperación, incluso los nombres que usa para nuevas cuentas. Es como si no pensara que alguien se molestaría en revisar. Me incliné hacia adelante, mis ojos escaneando los detalles.
Había una transferencia de 120,000 pesos a una cuenta de corretaje que nunca había visto antes. Otra entrada mostraba 64,000 pesos movidos de nuestros ahorros conjuntos a algo etiquetado como Servicios de Títulos Hernández. El campo de descripción decía enganche: propiedad en Cancún. Cancún. Arturo había hablado de retirarse cerca de la costa una vez. Hace años. Pensé que era solo un sueño pasajero. ¿Encontraste todo esto en su correo?, pregunté. En su mayoría. Algo a través del historial del navegador. Su sincronización en la nube no estaba bien protegida. Mi garganta se apretó. ¿Has estado haciendo esto sola?, asintió. Desde finales de febrero. Empecé a notar huecos en su calendario, recibos de restaurantes a los que no fuimos. Seguía diciendo que cerraba tarde, pero revisé su historial de ubicación. No coincidía. No sabía si estar impresionada o horrorizada. No deberías haber tenido que cargar con esto. No quería esperar hasta que fuera demasiado tarde. Pensé que si podía reunir todo antes de que desapareciera. Tal vez tendríamos una oportunidad de detenerlo. La miré. Sus manos firmes, su voz calma, su falta de pánico. No solo estaba reaccionando, había estado trabajando, mapeando, documentando, preparando. ¿Cuánto crees que tomó en total? Incluyendo el fondo para el extranjero, los ahorros, el reembolso de impuestos redirigido y el préstamo que abrió a tu nombre. Alrededor de 1,350,000 pesos. Sentí que la sangre se me iba de la cara. Abrió un préstamo a mi nombre, asintió. Una línea de crédito personal, pequeña al principio. Luego la amplió. Encontré el papeleo digital. Falsificó la firma usando un escaneo antiguo. Me senté, mareada. No entiendo cómo pasó esto. Flor hizo clic en otra pestaña. Tuvo tiempo y acceso. Y tú confiabas en él. Quise discutir, decir que había prestado atención, pero no lo hice. Lo dejé manejar el papeleo, los portales en línea, las formas de impuestos. Pensé que compartir responsabilidades significaba confiar el uno en el otro. Pensé que eso era el matrimonio. Flor abrió una carpeta etiquetada Evidencia, Prioridad. Dentro había PDFs de estados de cuenta, documentos de identidad, capturas de pantalla de conversaciones de texto entre Arturo y Sofía. Respaldé todo en 2 memorias encriptadas. Dijo: una está fuera de casa, la otra está aquí. La miré. Mi propia hija, ahora sentada frente a mí como una investigadora silenciosa y practicada. ¿Cuándo aprendiste a hacer todo esto? Prueba y error. YouTube. Algunos foros de codificación. Papá me enseñó lo suficiente para ser peligrosa, no sabía cuánto. Quise tomar su mano, pero ya estaba tecleando de nuevo, con los ojos enfocados. No solo se estaba protegiendo a sí misma, me estaba protegiendo a mí. No sabía cuándo dejó de necesitar mi protección, pero en algún momento se convirtió en mi escudo. Desplazó la página hacia abajo. Abrió una nueva pestaña y dijo: necesitas ver qué está haciendo ella también. Flor hizo clic en una carpeta etiquetada Whitaker, primaria. Dentro había subcarpetas: transferencias de clientes, facturas falsificadas, cuentas fantasma. No es solo una amante, dijo Flor. Es una delincuente. Me acerqué. Cada archivo estaba meticulosamente nombrado y fechado. Algunos eran capturas de pantalla de correos internos. Otros eran hojas de cálculo mostrando cantidades extraídas de portafolios de clientes y redirigidas silenciosamente a cuentas sombra. Trabaja en Praxis Financial, continuó Flor. Maneja cuentas de fideicomiso para clientes de nivel medio, principalmente pequeños empresarios, jubilados, viudas, gente que no revisa los números muy de cerca. ¿Cómo sabes todo esto? Dejó su perfil de LinkedIn público. Desde ahí descubrí el portal interno de la firma. No estaba seguro. Usan inicios de sesión secuenciales. Y su contraseña era una variación del nombre de su perro de una publicación que hizo hace 5 años. Una vez que entré, cloné su sesión.
Flor lo dijo como si describiera una tarea escolar. Sin drama, solo hechos. Intenté asimilarlo. Esta mujer, la persona por la que Arturo nos había robado, no solo era deshonesta, también estaba robando a otras personas, gente como yo, tal vez incluso personas con las que había dado clases o con las que me senté en la iglesia. Ha estado fabricando informes de servicio. Continuó Flor. Les dice a los clientes que sus fondos fueron reinvertidos, cuando solo estaba tomando porciones de la cima. Luego cubría los huecos con transferencias a corto plazo de otras cuentas lo suficiente para evitar sospechas. Abrió un documento que listaba una docena de nombres, todos con números de cuenta, estados falsificados y discrepancias marcadas. Mi estómago dio un vuelco. ¿Esto es real? Verifiqué los números de enrutamiento 3 veces, dijo Flor. Algo del dinero pasó por procesadores offshore antes de llegar a cuentas de retención domésticas. Sabe cómo ocultar cosas, pero no de alguien que observe lo suficiente. ¿Papá lo sabe? ¿Algo? Sabe que está moviendo dinero. Solo piensa que es astuta con los impuestos. No se da cuenta de que es el tipo de astucia que arruina vidas. Bajé la mirada a una de las capturas de pantalla. Era un mensaje que Sofía había enviado a alguien etiquetado como C.R. Merrin, con un asunto: mantén la calma. Mantente líquido. El cuerpo era breve. Solo funciona si dejas de entrar en pánico. ¿Quieres comprar libertad? Mantente fuera de vista. No es tan ingenua como crees, pero aún no sabe dónde buscar. Sentí un escalofrío subir por mi espalda. Esa era yo. Yo era ella. Irene, dijo Flor en voz baja. Esto no es solo sobre dinero robado, es sobre ventaja. Él le dio todo acceso, contraseñas, documentos. Ella te ha estado usando como escudo. Tu nombre está por todo su rastro. Me froté los brazos, como si pudiera limpiar la sensación de mi piel. Lo siento, agregó Flor. Más suave ahora. Quería evitar que vieras esto hasta que tuviera más piezas. No, dije. Necesitaba verlo. Asintió y cerró la carpeta. La pantalla se oscureció. Presenté una denuncia preliminar anónima al Consejo Estatal de Instituciones Financieras. Dijo, por ahora, anónima, no incluí tu nombre. Estoy esperando a ver qué movimientos hace ella después. Miré a mi hija, 17 años, firme, silenciosa, aterradoramente tranquila, y pensé en todas las formas en que nos enseñan a proteger a nuestros hijos, y cómo, de alguna manera, ella había dado la vuelta a esa lección. Flor se puso de pie y fue a rellenar su taza. Me quedé ahí, mirando la pantalla oscura donde las mentiras de Sofía habían parpadeado. Cuando Flor volvió, dejó la taza y dijo, deberías sentarte conmigo mientras te muestro qué hizo él después. Pasé la mañana haciendo llamadas reales, desesperadas, con la respiración contenida, no del tipo que haces cuando estás siendo proactiva, sino del tipo que haces cuando te estás ahogando. La primera fue a la cooperativa de crédito, donde la mujer en la línea sonó amable hasta que pregunté si el préstamo que Arturo tomó a mi nombre podía revertirse. Su tono cambió, como si la hubiera acusado personalmente. Tenía todos los documentos correctos, dijo. Es una cuenta conjunta, todo está autorizado. Le agradecí aunque quería gritar. Luego llamé al segundo banco. La misma respuesta. Pasé a la compañía hipotecaria que había registrado la nueva propiedad en Cancún, preguntando si era posible congelar el depósito. Aunque fuera temporalmente, señora, dijo la voz con tono plano. La solicitud ya ha sido aprobada condicionalmente. Necesitaríamos una orden judicial. Escribí las palabras orden judicial, las rodeé, las subrayé, las miré. Llamé a un abogado local, buzón de voz, otro más. No estamos aceptando nuevos casos de disputas financieras familiares en este momento. La asistencia legal me dijo que la cita más pronto que podían ofrecer era en 4 semanas. Intenté insistir, explicar, hacer que alguien entendiera que esto era urgente. La línea permaneció en silencio hasta que me rendí. Para el mediodía, había agotado todos los números que pude encontrar.
Me senté en la mesa de la cocina con mi cuaderno, mi pluma, mi carpeta de fracasos, y sentí que algo dentro de mí se hundía. No había llorado desde que Arturo se fue. Pensé que me había endurecido, pero esa tarde dejé caer mi cabeza en mis manos y sentí que todo se desmoronaba. Mi cuerpo tembló sin sonido. Las lágrimas no fueron violentas, solo cayeron, lentamente, como si mis ojos se hubieran quedado sin pelea. No escuché a Flor entrar. Solo supe que estaba ahí cuando sentí su mano en mi hombro. Levanté la cabeza. No parecía sorprendida. No dijo que todo estaría bien. Te hice té, dijo. Puso la taza junto a mí. Luego jaló la silla a mi lado y se sentó, cruzando las manos como si se preparara para una llamada de negocios. Lo intentaste, dijo. Fallé. No, te topaste con gente que no sabe cómo ayudar a alguien como tú. Eso es diferente. La miré. Debería haber sido yo quien nos protegiera. Lo fuiste, dijo. Me enseñaste a pensar, a planear. Eso también es protección. Sacudí la cabeza. No debería ser tu trabajo atrapar todo lo que yo dejé pasar. Ella alcanzó el cuaderno y lo giró suavemente hacia ella. Intentaremos de otra manera. La asistencia legal es demasiado lenta. Puedo empezar a buscar contactos en la base de datos estatal. Hay grupos de vigilancia que sí se preocupan. No quiero que pierdas tu vida por esto. No lo haré, dijo. Pero tampoco dejaré que él se lleve la tuya. El calor de la taza de té se filtró en mis palmas. No recordaba haberla levantado. Flor se puso de pie. Caminó a la encimera y abrió su laptop. Quiero que te sientes conmigo mientras te explico qué hemos detenido ya. Los dedos de Flor se movían rápido sobre el teclado. Sus ojos fijos en la pantalla. Su respiración estable. Me senté junto a ella, con mi té aún tibio entre las manos, insegura de qué estaba a punto de ver, pero demasiado cansada para prepararme para el impacto. Abrió una carpeta en su escritorio titulada Mitigación. Dentro, otra serie de carpetas: burós de crédito, denuncias federales, banderas de depósito, vigilantes estatales. Esto es lo que he estado haciendo, dijo, con tono práctico. Desde la noche en que vació las cuentas, hizo clic primero en burós de crédito. Presenté alertas de fraude con Experian, TransUnion y Equifax a nombre de ambas. Congelé las líneas de crédito. Cualquier cosa nueva que se presente ahora, envía una notificación a este correo que configuré para nosotras. Tocó un campo y apareció una bandeja de entrada vacía. Por ahora, ¿congelaste mi crédito?, pregunté. Asintió. Después de que encontré el préstamo a tu nombre, tuve que hacerlo. Si intenta expandirlo o abrir otro, lo marcarán. Pasó a banderas de depósito. Presenté un reporte a la oficina del condado de Quintana Roo, que maneja la propiedad. Aún no han cerrado. Así que envié una denuncia anónima por ahora sobre autorización falsificada. Incluí los documentos falsificados. Creo que fue suficiente para retrasar el proceso final. Mi corazón latía suavemente detrás de mis costillas. ¿Encontraste los formularios reales? Estaban en su carpeta de Drive compartido. No encriptó nada. Firmó con tu nombre. Mamá. Su voz no tembló cuando lo dijo. La mía podría haberlo hecho, si hubiera podido hablar. Pasó a denuncias federales. Había borradores de reportes, presentaciones de denunciante al SAT, alertas de mala conducta financiera, una nota marcada enviado, formulario anónimo de la CNBV. Ni siquiera sabía qué significaba la mitad, pero ella sí. También denuncié el desvío de Sofía al Consejo Estatal de Instituciones Financieras. Es lo suficientemente pequeña como para que no haya atraído prensa aún, pero los números son demasiado claros para ignorarlos por mucho tiempo. ¿Cómo sabes que harán algo? No lo sé, dijo, pero sé que cuando tanto papeleo llega a un escritorio, alguien tiene que leerlo, y lo he estado enviando pieza por pieza durante semanas. ¿Hiciste todo esto mientras ibas a la escuela? Flor me miró. Estabas en shock. No quería esperar a que ambas colapsáramos antes de actuar.
No había resentimiento en su voz, ni amargura, solo hechos. La vi abrir vigilantes estatales. Listaba media docena de entradas, juntas de revisión bancaria comunitaria, formularios de quejas internas, notas de agencias de licencias. No he vinculado tu nombre a nada de esto, añadió. Todavía no. Quería darte espacio para decidir si querías presentarte. Si no, aún podemos llevarlo por otros canales. Miré la pantalla. Una pequeña parte de mí, aún sin entender del todo cómo todo esto venía de la misma chica que solía pegar poemas en acuarela en el refrigerador. Lo hiciste todo sin preguntarme, dije. Suavemente. No quería que tu nombre quedara atrapado en los escombros antes de que entendiera cuánto escombro había realmente. La miré. Estaba tan serena, tan más allá de donde debería estar a los 17. No quiero esconderme, dije. Las palabras formándose lentamente. Ya no. Flor asintió. Entonces damos el siguiente paso juntas. Abrió una nueva carpeta. Fase 2. Respuesta. Y debajo. Un documento titulado Llamará pronto. Flor señaló el nombre del archivo y lo dijo como si leyera el pronóstico del tiempo. Llamará para el viernes. Me giré hacia ella. ¿Estás segura? Siempre entran en pánico cuando el poder cambia. Dijo con calma. Especialmente hombres como él. Una vez que congelen el depósito. Una vez que el banco cuestione los documentos. Una vez que Sofía se sienta vigilada, se desmoronará. No pueden permitirse el silencio cuando pierden el control. La miré. No porque dudara de ella, sino porque ya no sonaba como mi hija. Había una calma en su voz que no me había ganado algo forjado fuera de mi vista. Durante semanas, tal vez meses, Flor había estado moviéndose en las sombras de nuestra vida, desmoronándose, juntando piezas, colocando trampas, construyendo un mapa que ni siquiera sabía que necesitábamos. Y ahora estaba sentada en mi cocina, tomando té de manzanilla, prediciendo la hora exacta en que un hombre entraría en pánico. No sabía si estar orgullosa o aterrorizada. No va a disculparse, dije tras un largo silencio. Flor negó con la cabeza. No, pero querrá algo. Intentará hacer que suene como un cierre. Piensa que suplicaremos. Me miró con algo agudo y conocedor. Piensa que tú lo harás. No sabe que ha cambiado. Me quedé con eso un momento. La versión de mí que él vio por última vez estaba medio dormida en una bata, aún haciendo preguntas que no tenía intención de responder. La mujer frente a él ahora, quienquiera que estuviera convirtiéndome, no estaba preguntando nada. Flor se recostó en su silla. Cuando llame, no necesitas decir mucho. Déjalo hablar. Así encuentras las verdaderas pistas. No estoy acostumbrada a esto, admití. Hacerla que ya está preparada. No tienes que estarlo, dijo. Ya construí la red. La observé entonces. No a la niña que crié, no a la bebé que arropé por las noches, ni al adolescente que una vez lloró por una mala nota en ciencias. Esta era alguien nueva formada en las grietas por las que nos obligaron a caminar. No fría, pero templada. Alcancé su mano. No se inmutó. La apretó una vez y la soltó. Esa noche no me quedé despierta preocupándome. Lavé las tazas, doblé la ropa y me fui a la cama con la puerta entreabierta. Por la mañana encontraría el teléfono parpadeando. Siempre pensó que tendría la última palabra. El teléfono sonó justo después de las 7 de la mañana. Vi el número antes de contestar su número viejo, aún ligado al contacto en mi teléfono. No lo había cambiado. Una parte de mí pensó que lo haría algún día, cuando estuviera lista, pero ahora me miraba, iluminado y esperando. Contesté al tercer timbre. No comenzó con un hola. Congelaron todo, dijo, sin aliento, Irene. Congelaron todo. Me senté en el borde de la cama, sosteniendo el teléfono contra mi oído, en silencio. Intenté hacer una transferencia anoche desaparecido. Luego, la firma de la propiedad me envió un correo diciendo que el depósito está retrasado por verificación. Y esta mañana, Praxis puso a Sofía en licencia administrativa. Está bajo investigación. Su voz era más débil de lo que recordaba, sin la calma arrogante, sin la lenta condescendencia
solo bordes. No sé qué hiciste, continuó. Pero cometiste un gran error. Esto nos va a explotar a todos. Aún no dije nada. Irene, di algo. Ajusté el teléfono contra mi mejilla. Suenas cansado. Exhaló fuerte. No he dormido. Estoy en un motel cerca de la carretera. Cortaron mi tarjeta corporativa. Mi app del banco está bloqueada. Tengo 2,000 pesos a mi nombre. Casi podía escucharlo caminar de un lado a otro. Siempre haces esto, dijo, con el viejo tono regresando. Dejas que las cosas se acumulen. Luego reaccionas exageradamente. Podríamos haberlo resuelto. Cerré los ojos. Falsificaste mi nombre, dije. Finalmente, una pausa. Entré en pánico. El préstamo era un puente. Iba a devolverlo antes. Tomaste el futuro de nuestra hija y lo convertiste en una moneda de cambio. Otra pausa. Más larga esta vez. Sofía dijo que no lo notarías, que nunca revisabas los estados de cuenta. Dejé que eso flotara en el aire. ¿La amabas?, pregunté. Dudó. Pensé que sí. Ya no lo sé. Este desastre no fue lo que esperaba, tampoco yo. Irene. Escucha, escuché. Dije en voz baja. Escuché cuando dijiste que necesitabas espacio, cuando dijiste que trabajabas hasta tarde, cuando te encogiste de hombros para salir de nuestra casa como si yo fuera una inversión fallida. Se quedó en silencio. No quería arruinarte, continué. Solo quería dejar de fingir que sobrevivir significaba callar. Ella me culpará, dijo, de repente pequeño, cuando investiguen más. Sofía va a echarme toda la culpa. Ya lo ha hecho. Soltó un sonido mitad risa, mitad sollozo. ¿Crees que esto se siente como justicia? No, dije. Se siente como un comienzo. No sé a dónde ir. Eso ya no es mi problema. Estaba llorando ahora, o cerca de hacerlo. Respiraciones entrecortadas. Voz quebrada. Fui estúpido, dijo. Pero no pensé que te volverías contra mí. Tú te volviste primero. Siguió un largo silencio. Solo el sonido del aire y la distancia. Lo arruiné. Susurró. Sí. ¿No me ayudarás? ¿No? La línea quedó en silencio de nuevo. Luego, finalmente, dijo, adiós. Irene, escuché hasta que la línea hizo clic y murió. Me puse de pie. Caminé a la cocina y encontré a Flor ya ahí, sirviendo café en 2 tazas. Deslizó una hacia mí y preguntó, sin levantar la vista. Era él, asentí. No insistió. Nos quedamos juntas, quietas y en silencio. Mientras el sol de la mañana se colaba por el alféizar, me pasó su teléfono. En la pantalla había una nueva carpeta, fase 3, rastro público. Flor no pidió permiso. Esperó hasta que subí con mi café. Luego tomó el teléfono en silencio. Marcó el último número y salió al porche trasero donde el aire de la mañana aún era fresco. La observé desde la ventana. Se apoyó en la barandilla como si no tuviera 17 años. Como si no acabara de orquestar el colapso de un hombre que solía leerle cuentos antes de dormir. No escuché las primeras palabras, pero vi cómo sus hombros se relajaron, cómo su mandíbula se afirmó. Luego su voz flotó a través de la mosquitera. Hola, papá. No estaba enojada, tampoco era suave, solo nivelada, clara. Pensé que querrías escucharlo de mí, dijo, porque los investigadores te contactarán pronto, y no quería que te sorprendiera. Hizo una pausa. Dejándolo hablar, su rostro no se movió. No, no estoy fanfarroneando. Usaste el nombre de mamá para abrir un crédito. Eso es federal. Sofía canalizó dinero a través de 3 clientes falsos. Eso es malversación. Y dejaste un rastro de papel. Papá. Uno largo y descuidado. Otra pausa. Sus ojos se dirigieron a la línea de la cerca y exhaló lentamente. Solías llamarme tu pequeño espejo. Dijo, ¿recuerdas eso? Dijiste que te recordaba a ti. Supongo que era cierto. Excepto que tú dejaste de mirar. Se enderezó. Cambió el peso. Encontré todo. Los correos alternativos, las cuentas secundarias, las contraseñas. Saqué los contratos digitales. Rastré los registros de IP. Congelé los activos
y presenté todo cuidadosa, legalmente, anónimamente. Y luego, no tan anónimamente. Sé lo que estoy haciendo. Debió intentar interrumpirla, porque su voz se agudizó solo un poco. No, no me vas a dar lecciones sobre límites ahora. No después de lo que le hiciste a ella. No después de lo que me hiciste a mí. Se quedó ahí un momento, con la cabeza inclinada, escuchando. No estoy enojada. Dijo, eso es lo que no entiendes. No estoy gritando. Ya ni siquiera estoy decepcionada. Solo terminé de fingir que eres alguien digno de proteger. Mi respiración se detuvo. No era cruel, pero lo estaba cortando como si hubiera estado esperando toda su vida por este momento. La elegiste a ella, dijo. No solo en amor, la elegiste en traición, en robo, en cobardía. Te fuiste con ella, ahora vive con ella, sin nosotras. Otra pausa. No, no puedes hablar con mamá. No es un accesorio en tu espectáculo de lástima. Miró el árbol de mango en nuestro patio. Su voz calma, inquebrantable. Ella merecía algo mejor. Y yo merezco algo mejor. Y finalmente estamos empezando a actuar como tal. Lo que sea que dijo después, no la hizo inmutarse. No, no lo hice para arruinarte, respondió. Lo hice para poder dormir, para dejar de esperar a que cayera el otro zapato, el próximo secreto que se derramara, para poder mirarme al espejo y no preguntarme si era como tú. Esperó otro momento, luego dijo, adiós, y colgó. La encontré en la puerta, en silencio. Me pasó el teléfono y susurró. Lloró, asentí, parpadeando demasiado rápido, demasiado, añadió, pero no por nosotras, por él mismo. No volvimos a hablar de eso esa mañana. Preparamos el desayuno. Ella tostó pan. Yo hice huevos revueltos. Nos sentamos a comer mientras la puerta del porche seguía abierta, dejando pasar el aire. Después de que los platos estuvieron enjuagados y apilados, abrió su laptop y la giró hacia mí. Tengo un archivo más que mostrarte, dijo. Es sobre la cuenta a tu nombre. Podemos pelear ahora juntas. La primera señal llegó a través del sistema de alertas de Flor, un nombre de cuenta marcado, ligado a un alias de Gmail que no habíamos visto antes. Los metadatos rastreaban a un IP familiar. Arturo estaba intentando contactarme. Flor interceptó el borrador tan pronto como fue compuesto. Es una carta, dijo, leyendo en su pantalla. No la envió por correo. La escribió en un Google Doc. Está compartida con un correo el mío. Ni siquiera lo sabía. La observé desplazarse en silencio. Dice que lo siente, murmuró. Dice que cometió un error, que nunca quiso hacernos daño, que aún te ama, que quiere una relación conmigo. Si estoy dispuesta, cerró la ventana. No le pedí que leyera más. Flor movió el archivo a la papelera y lo eliminó sin ceremonia. Listo, dijo. Desaparecido. No hablé por mucho tiempo, no porque estuviera insegura, sino porque algo dentro de mí empezaba a sentarse lentamente, por primera vez en meses. No sentía que estuviera aferrándome a los bordes de mi propia vida. Más tarde ese día, Flor recibió otra notificación. Praxis publicó un boletín legal. Dijo, Sofía ha sido suspendida indefinidamente. Han abierto una investigación formal sobre su historial de gestión de clientes. La auditoría interna está en marcha. Unas horas después, el nombre de Arturo apareció en una base de datos legal privada. Era una denuncia anónima, pero sabíamos de dónde venía. Alguien lo había marcado como coconspirador en múltiples quejas de malversación. Flor se recostó en su silla. Y ahora, dijo, se están volviendo el uno contra el otro. No sonrió, no se regodeó. Solo había ese reconocimiento silencioso, como si finalmente hubiera visto la forma completa de la tormenta que había estado rastreando. Y era más pequeña de lo que esperaba. El golpe final vino en forma de un número bloqueado y un solo mensaje de voz que elegimos no reproducir. En cambio, observamos el desenlace a través de expedientes judiciales, blogs financieros locales y susurros en foros que Flor monitoreaba con alias. Sofía se había quedado en silencio.
Praxis cubría sus huellas, y Arturo, bueno. Arturo se había mudado del motel a la realidad que él mismo creó. Intentó llamar de nuevo. Dijo Flor una noche, teléfono en mano. Lo redirigí. Dejó algo. Solo silencio. 6 segundos de él. Dejó el teléfono y me miró. A veces el silencio es más fuerte que suplicar. Asentí. No solo tenía razón, estaba tranquila al respecto. Esa era la diferencia ahora. Esa noche. Me senté en el porche trasero con las luces apagadas. El cielo nublado. La calle abajo quieta. Pensé en el hombre que una vez trazó el nombre de nuestra hija en el betún de un pastel de cumpleaños. Pensé en la mujer que usaba un perfume que olía a metal frío y ambición. Pensé en lo fácil que es confundir amor con necesidad. Y cómo silenciosamente la necesidad puede volverse manipulación. Ellos se eligieron el uno al otro, y nosotras elegimos la libertad. Flor salió. Me dio una cobija y se sentó a mi lado. Se fue, dijo. Solo una vez. De verdad esta vez. Y por primera vez, le creí. Flor comenzó a escribir la guía a principios de primavera. No para la escuela, no para calificaciones, no para atención, sino porque dijo que se sentía mal no hacerlo. La llamó supervivencia digital. ¿Cómo detectar a un traidor antes de que te borre? Empezó como un documento en su escritorio, luego creció. Añadió secciones, seguridad de contraseñas, alertas bancarias, cómo leer metadatos, cómo congelar una línea de crédito, cómo identificar transferencias fraudulentas cuando el ladrón lleva un anillo de bodas. No escribió con emoción, escribió con claridad, con propósito, con la calma de alguien que había caminado por el fuego y recordó llevar un bolígrafo. No es solo para chicos, me dijo una tarde. Es para cualquiera a quien le dijeran que estaba loco por hacer preguntas. Creó estados de cuenta de muestra, destacó señales de alerta, mostró cómo el dinero desaparece a plena vista, dio ejemplos de cómo se ve el gaslighting cuando está escondido detrás de tarjetas de crédito y cuentas de correo falsificadas. Listó líneas nacionales de ayuda, foros de soporte en línea, plantillas para cartas de disputa. La observé hasta tarde en la noche, editando en el sofá de la sala, con los lentes deslizándose por su nariz, el té enfriándose a su lado. Se negó a publicarlo con su nombre real. Esto no es sobre mí, dijo. Es sobre todos los que no lo creerán hasta que les pase. Ofrecí corregirlo. Me dejó. Era limpio, organizado, implacablemente informativo. Cada sección terminaba con un recordatorio. No estás exagerando. Estás respondiendo a un robo. Lo subimos a un archivo digital gratuito, abierto para descargar, sin necesidad de iniciar sesión. Publicó un anuncio silencioso en uno de los foros a los que se unió durante nuestro desenredo, solo un enlace. Un titular suave. Para los que intentan sobrevivir sin perder su nombre. Esa noche. 300 descargas. Para el fin de semana. Casi 2000. Los correos comenzaron lentamente. Una madre en Chihuahua que encontró retiros extraños. Un adolescente en Oaxaca que no sabía que su papá abrió una tarjeta a su nombre. Una mujer jubilada en Yucatán que siempre se culpó por su cuenta vacía hasta que vio la lista de Flor y se dio cuenta de que la habían manipulado para guardar silencio financiero. Algunos mensajes eran cortos, otros largos. Todos estaban cargados con la misma incredulidad. Pensé que era la única. Flor no respondió a todos, pero leyó cada palabra, resaltaba una línea. Luego asentía para sí misma en silencio, como diciendo, «Esta también». «Ella sabe», le pregunté una noche si se sentía más ligera. «No», dijo, «pero me siento útil». Actualizaba la guía semanalmente. Añadió traducciones. Creó una separada para lectores más jóvenes con términos más simples, más visuales. Incluyó notas de abogados y defensores financieros que se contactaron pidiendo compartirla en refugios y escuelas. Imprimí la primera copia y la engrapé yo misma. No quiso que la enmarcara, así que la guardé en el cajón cerca de la cocina.
junto a las llaves y recibos que ahora manteníamos en un solo lugar visibles, sin esconder. Reales. Flor aún tenía 17 años, pero en cierto modo, se había convertido en algo más. No solo mi hija. Era un faro para cualquiera que aún no había nombrado la tormenta. Una mañana, me envió por correo la última versión. Asunto para cuando lo llaman accidente. Adjunto supervivencia, digital un B8. PDF y en el cuerpo del correo. Una sola frase: mamá. Ya no solo sobrevivimos, enseñamos. El sobre llegó un miércoles, al principio. Pensé que era otra carta de un lector, tal vez una de las mujeres que descargaron la guía de Flor. Pero cuando lo volteé, vi el logotipo, un icono azul y gris elegante de una de las firmas de ciberseguridad más grandes del país. Flor lo abrió sin ceremonia, sus ojos escaneando el papel en segundos. No dijo nada de inmediato, solo lo dobló de nuevo en el sobre y lo puso junto a su cereal. ¿Qué es?, pregunté. Ya medio sabiendo, me lo pasó. Leí lentamente. Una beca formal para su programa de entrenamiento en ética digital. Una pasantía de verano garantizada. Un salario inicial de 1.200.000 pesos después de graduarse. Era más de lo que jamás soñamos para ella. Más de lo que yo había ganado en los últimos 3 años combinados. Leíste la guía, dijo. Suavemente. La citaron en la carta de oferta. La llamaron un plano crudo para la resiliencia financiera. ¿Y eso es malo?, pregunté. Parpadeando, negó con la cabeza. No malo, solo conveniente. Esperé. No me quieren por lo que represento, explicó. Quieren la marca, el revuelo, la historia de la genia adolescente que pueden empaquetar y pulir. Quieren decir que apoyan a las víctimas, pero su consejo aún incluye ejecutivos de bancos que silencian reclamos de fraude. Empujó el tazón. El apetito perdido. Quieren lucrar con el miedo, dijo. Pero no empecé esto para hacerme rica. Lo empecé porque estabas llorando en el suelo de la cocina y nadie nos ayudaría. Su voz no tembló, pero sus manos sí, solo un poco. Te ofrecerán números, mamá, y títulos, y titulares, pero no están construyendo escudos. Están vendiendo muros y fingiendo que es lo mismo. Me senté junto a ella. La carta aún en mi mano. Podrías hacer ambas cosas. Ofrecí tomar su dinero, cambiarlos desde dentro. Flor me miró. No con dureza. Eso habla tu generación. No lo dijo con juicio, solo verdad. No me interesa arreglar máquinas rotas. Dijo, prefiero construir algo limpio desde cero. Pensé en las noches que pasó codificando bajo la luz de una lámpara, en el dolor silencioso que cargaba, en la inteligencia afilada no en aulas sino en crisis. Pensé en las mujeres que le escribieron, en los refugios que ahora entregaban su guía como parte de los paquetes de orientación. Entonces, ¿qué harás?, pregunté. Sonrió. La primera sonrisa completa que había visto en días. Hay un colectivo comenzando una organización sin fines de lucro en Monterrey, de base, liderado por sobrevivientes, sin trajes, sin jerga. Quieren enseñar autodefensa financiera en preparatorias y centros comunitarios. Me preguntaron si ayudaría a diseñar el currículo. Sentí mi garganta apretarse. No pueden pagar mucho, añadió, pero creen en la protección, no en el brillo. Asentí lentamente. Entendiendo el peso de lo que estaba eligiendo y lo que estaba rechazando, dobló la oferta de trabajo por la mitad y la deslizó en el reciclaje. No quiero una oficina de esquina, dijo. Quiero estar en la habitación antes de que comience el daño. Y con eso, tomó su laptop, agarró su bolsa de lona y salió por la puerta. La observé por la ventana, aún joven, aún aprendiendo, pero ya segura de algo que la mayoría nunca encuentra. Propósito que no viene con un precio. La empleada me entregó la copia sellada como si fuera un recibo por algo olvidable, tal vez una multa de estacionamiento, no el fin de un matrimonio de 30 años. Siguiente llamó la mujer. Ya mirando a la persona detrás de mí, me hice a un lado. Papeles en mano. Final. Archivados. Hecho.
No hubo confrontación dramática, ni gritos en una sala de juicio, nadie para objetar o hacer una escena. Arturo nunca apareció. Su abogado respondió con un reconocimiento plano, probablemente pagado por alguien más ahora. No me importó. Firmé los papeles con mano firme y salí sin mirar atrás. Nos mudamos la semana siguiente. Nada extravagante. Una casa de una planta en un vecindario tranquilo, con banquetas agrietadas y miradas amables. 2 recámaras, un patio cercado, un limonero que no plantamos pero prometimos regar de todos modos. Flor eligió la habitación más pequeña. Dijo que se sentía eficiente. Pintó una pared de verde suave y puso su escritorio cerca de la ventana. No hablaba mucho del pasado, pero lo veía en cómo aseguraba 3 veces nuestras cuentas digitales. Cómo configuró autenticación de 2 factores en todo. Cómo me compró un administrador de contraseñas y escribió una hoja de trucos, por si alguna vez olvidaba. Tenía 17 años y manejaba 4 cuentas de clientes en línea como si hubiera nacido para los negocios. Familias que necesitaban primeros auxilios financieros la encontraban a través de tableros de mensajes y referencias discretas. Nunca prometía milagros, solo estrategia. Ofrecía hojas de cálculo, planes de acción, auditorías de alertas. Les enseñaba cómo proteger lo poco que les quedaba. A veces captaba fragmentos de sus llamadas gentiles, directas, inquebrantables. No eres estúpida, decía. Te engañaron. Hay una diferencia. O quieren que te quedes callada porque el silencio los mantiene financiados. No les des lo que quieren. Cada vez que terminaba una sesión, estiraba los brazos sobre la cabeza, tronaba el cuello y anotaba mejoras por las noches. Comíamos cenas simples, nada sofisticado, solo comida que nos llenaba. A veces veíamos películas, a veces no hablábamos en absoluto. El silencio ya no era pesado, era paz, no evasión. Empecé a dormir toda la noche de nuevo. Una mañana, deslizó una hoja sobre la mesa. Recibos de impuestos, dijo. Puedes declararme como dependiente otra vez. Pero presenté mis propios ingresos. Me reí. Luego lloré. Solo un poco. Estás manejando un negocio ahora, dije. Se encogió de hombros. Estoy construyendo algo seguro. Eso fue todo. Sin gran plan. Sin hambre desesperada por estatus. Solo seguridad. Precisión. Un lugar donde nadie pudiera robarnos de nuevo ni dinero. Ni agencia, ni voz. Guardé los papeles finales del divorcio en un cajón etiquetado cerrado. Los conservé no por amargura, sino como prueba. No todo lo roto permanece roto. Más tarde, ese mes, Flor recibió un paquete de una de sus clientas, una bufanda tejida a mano. Y una nota que decía, por ti, mantuve la casa. Sonrió. Dobló la nota y la puso en su estante. Esa noche, preguntó si quería salir a caminar. Y lo hicimos, sin agenda, sin destino. Solo una victoria silenciosa bajo nuestros pies. Llegó en un sobre blanco sencillo, sin dirección de remitente, sin marcas, solo mi nombre escrito en letras rígidas como una factura o correo basura. Flor lo trajo del buzón. Lo sostuvo con 2 dedos como si fuera algo medio muerto. No me moví para tomarlo. ¿Quieres que lo abra?, preguntó. Negué con la cabeza lentamente. ¿Si quieres? Asintió. Lo abrió por los bordes. Una página, impresa, sin letra a mano, sin tinta que se corriera. No se sentó a leerlo, se quedó cerca del fregadero, con la luz del sol cruzándole el rostro, la expresión indescifrable. Observé sus ojos moverse de izquierda a derecha, detenerse, moverse de nuevo. El zumbido del refrigerador llenó el silencio. Lo dejé. Tras un minuto completo, dobló la carta por la mitad. Luego otra vez en cuartos, caminó a la estufa. Encendió una hornilla y acercó la esquina a la llama. El papel se curvó al instante, los bordes brillando anaranjados antes de desmoronarse en cenizas. Dejó caer lo que quedaba en el fregadero y abrió el grifo.
el siseo del vapor, un suave chapoteo, luego nada. Se giró hacia mí y dijo, no valía la pena guardarlo, eso fue todo, sin resumen, sin extractos, sin exigir reacción. No necesitaba explicar, y yo no necesitaba preguntar. Nos quedamos ahí un rato, ninguna hablando. No fue incómodo, no fue tenso, solo fue, eventualmente. Enjuagó sus manos y dijo, voy a la biblioteca. ¿Estarás de vuelta para la cena? Sí, traeré ensalada. Tomó su bolsa, llaves, audífonos, y salió por la puerta con la calma fácil de alguien que ya había decidido qué importaba y qué no. Me quedé atrás y lavé algunos platos. Reorganicé los imanes del refrigerador, limpié la encimera, cosas normales, cosas pequeñas. No hubo un alivio dramático, ni catarsis, solo aire. Finalmente limpio del ruido que había persistido demasiado tiempo. Esa noche, comimos en el patio trasero bajo luces que ella misma colgó. Su laptop estaba cerrada. Mi teléfono estaba apagado. La brisa era suave. El silencio no era vacío, era ganado. Nunca volvió a mencionar la carta. Y nunca necesité que lo hiciera. Cada mañana ahora, Flor camina hacia la parada del autobús con una calma constante que aún me toma por sorpresa. Sus pasos no están apresurados. Sus hombros no se encorvan. No mira por encima del hombro como solía hacerlo, no desde la mudanza. No desde que comenzamos a blindar nuestras vidas. Me paro en la ventana como siempre, con café en mano, viéndola desvanecerse en el ritmo de la calle. Para alguien más. Parecería cualquier adolescente de 17 años, audífonos puestos, bolsa de lona al hombro, esmalte de uñas descascarado y tenis gastados. Pero yo sé más. Hay acero bajo esa calma. Hay un libro mayor que lleva. No por venganza, sino por memoria, por verdad. Nunca pidió esta educación, este tipo de fuerza, pero cuando llegó la prueba, no solo la pasó, reescribió el sistema de calificación. A veces me sorprendo preguntándome qué ve Arturo ahora. Si mira las cenizas de lo que intentó controlar y se da cuenta de que nos subestimó a ambas. Pero no me quedo en ese pensamiento mucho tiempo. Él no está aquí. Esa es la parte más poderosa, porque lo que tomó los ahorros, las promesas, la facilidad de confiar ciegamente nunca fue suficiente para borrar lo que quedó. Lo que quedó fue Flor. No reconstruyó imitando lo que se rompió, construyó de lado, desde un lugar de claridad en lugar de ira. Aprendió a codificar, a rastrear, a enseñar. Aprendió a traducir el dolor en habilidad, no solo en supervivencia, y en esa traducción creó algo sólido. No llevaba su inteligencia como armadura, la llevaba como respiración automática, necesaria, sin anunciarse. Una noche me dijo, me dio el plano de todo lo que nunca quiero ser. Luego sonrió y dijo, y lo convertí en un mapa de a dónde voy. Eso es lo que es ahora. Aún es joven, todavía arruina su ropa y olvida responder mensajes. Pero hay algo en la forma en que se mueve por el mundo que ya no busca permiso. No se encoge por comodidad. No duda de sus instintos. Lo peor de lo que él hizo nunca fue el dinero. Fue cómo nos hizo cuestionar lo que sabíamos. Y lo mejor de sobrevivirlo. Verla reclamar cada centímetro de terreno que él pensó que nunca encontraríamos de nuevo. Hoy, camina hacia el autobús en jeans que ella misma parchó. Tiene una llamada con un cliente después de la escuela. Una reunión de currículo el jueves. Y está aprendiendo a conducir el próximo mes. La veo desaparecer por la calle. El sol atrapando el borde de su hombro. Ya no me saluda de vuelta. Sabe que estoy mirando. Y yo sé que no me necesita para hacerlo.